Hola chicos, acá estamos nuevamente. Ahora vamos a hablar un poquitito de teoría para fundamentar la novela que leímos y para que a ustedes les resulte más sencillo realizar toda la tarea. Siempre recuerden que pueden seguir investigando por internet. Acuérdense, revisamos que sean fuentes confiables y también me pueden escribir por el grupo que tenemos de WhatsApp para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del terror como género, ¿sí? El terror como género, vamos a pensar de base, ¿sí? Yo creo que si ustedes no han leído novelas o cuentos de terror, más allá de la propuesta que tenemos acá, al menos han visto películas o han mirado series. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? El terror apela, ¿sí?, a generar miedo, pavor, espanto en el lector o el espectador, ¿sí? En el caso de un texto literario, nosotros no vamos a tener ni la música ni los efectos de luces y sonido justamente que vamos a tener en otro tipo de sustento, otro tipo de formato, por ejemplo, una película o por ejemplo una serie, ¿sí? O sea, al prescindir de todo eso vamos a necesitar cautivar al lector de otra manera. Por eso en este tipo de textos las descripciones son un poquito más exhaustivas y tratan de ir al detalle, ¿sí? Porque hay que generar ese ambiente. Es necesario generarlo. De otra manera nosotros lo vemos y lo percibimos. Acá lo tenemos que generar. Como les decía, busca justamente llegar al miedo del lector. Esto no implica, ¿sí?, porque ustedes generalmente lo van a asociar con un monstruo, ¿sí? O sea, lo más rápido que va a venir a su mente va a ser alguna película en la que haya un zombie, por ejemplo. Y en ese caso vamos a estar frente a un verosímil fantástico, ¿sí? A esto quiero llegar, ¿sí? El verosímil, la verosimilitud, tiene que ver justamente si nosotros vamos a disociar la palabra, vamos a pensar etimológicamente qué significa, la podemos dividir en dos, en vero y símil. Vero significa verdad, verdadero, y símil, similar, parecido, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que pensar con esto? Que la verosimilitud, el verosímil generado por un texto, tiene que ver con esa realidad que se genera para ese texto, ¿sí? Vamos a explicarlo de otra manera para que sea un poquito más sencillo de comprender, ¿sí? Si nosotros pensamos, ¿sí?, en el terror, tenemos que pensar en el terror justamente como esto que yo les decía antes. Tiene que ver con este intento de generar pavor o miedo en un lector o un espectador. Esto no implica, ¿sí?, que lo que se cuente tiene que estar tan alejado de la realidad para que nos resulte imposible. No necesariamente debe ser así. El verosímil, ¿sí?, es el conjunto de leyes que va a dar coherencia a la ficción que estamos contando, ¿sí? Hay distintos tipos de verosímil. Vamos a pensar, por ejemplo, un verosímil realista, ¿sí?, tiene que ver justamente con unas leyes que son las mismas reglas que se van a dar en el universo real en el que viven los lectores o los espectadores. Nada se va a diferenciar de lo que nosotros podríamos vivir en un día cotidiano. ¿Puede haber algún elemento que nos dé miedo? Sí, en el caso de que se trate de un texto de terror, va a ocurrir eso porque es el efecto que se busca, ¿sí? Es lo que estábamos hablando recién. Pero las reglas son las mismas para el lector y para el autor, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos en un verosímil extraño, nos vamos a encontrar con unas reglas similares a las del mundo real y va a aparecer un hecho, ¿sí?, o un personaje o algo que resulte inexplicable, ¿sí?, pero finalmente se le va a dar una explicación racional, ¿sí? Se le da una vuelta a todo esto y encontramos la explicación racional. Acuérdense de cuando leímos Espantos de Agosto, ¿sí?, de Gabriel García Márquez. ¿Recuerdan que encontrábamos una explicación racional para este cuento? Bueno, eso es lo que pasa con un cuento extraño. Ahora, después tenemos un verosímil fantástico, ¿sí? El verosímil fantástico es muy similar al extraño, con la diferencia de que no aparece esta explicación racional. Por ejemplo, pensemos en La continuidad de los parques o Historia de los dos que soñaron, que son los cuentos de Cortázar y Borges con los que trabajamos semanas anteriores, ¿sí? Este hecho aparentemente sobrenatural no puede ser explicado en un relato fantástico. Ahora, en el verosímil maravilloso, todas las reglas del mundo son diferentes al mundo como el que nosotros conocemos. Va a haber lugares recurrentes,
¿sí? Como son los magos, las hadas, los castillos, los dragones, por ejemplo, y dentro de ese texto van a ser considerados como normales y cotidianos, ¿sí? Y a nosotros lectores no nos resulta extraño, ¿por qué? Porque entendemos que es el verosímil de ese texto, ¿sí? Bueno, esto es fundamental que nosotros lo entendamos porque a la hora de leer la novela, en este caso Otra vuelta de tuerca de Henry James, nosotros nos tenemos que dar cuenta, bueno, sabemos que es de terror. ¿Por qué es de terror? Bueno, ustedes van a poder decirlo y fundamentarlo en las consignas. Pero tenemos que poder entender cuál es el verosímil, ¿sí? ¿Tiene un verosímil realista? ¿Tiene un verosímil extraño? ¿Tiene un verosímil fantástico? ¿Tiene un verosímil maravilloso? Acuérdense, esto se despega de lo que es terror. Terror es el género, ¿sí? Y estos son otro tipo de géneros, pero tiene que ver con el verosímil, ¿sí? Bueno, ahora les voy a preparar otro videito con un poquito más de teoría.